La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta la conferencia Manejo Farmacológico del Dolor, con la magíster Leticia Chemanatú, coordinadora de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Paraguay. Bienvenidos. Un poco de los conocimientos que hemos adquirido y, por supuesto, como siempre digo, conocimiento que no se comparte de nada sirve. Agradecer, como siempre, a el director de la Red Latinoamericana, Juan Carlos, por la oportunidad de poder, como siempre, de manera amigable, estar con ustedes y poder compartir el tema que hoy nos ocupa. Un tema importante y vital, como todos y cada uno lo que accedemos en las capacitaciones, desde la experticia que estamos obteniendo como cuidadores. Creo que es importante. El tema de hoy es precisamente el manejo de farmacológico, o sea, del tratamiento del dolor, y vamos a estar hablando, por supuesto, cuáles son las aristas fundamentales y los medicamentos que se utilizan, y sobre todo también cuál es la labor que nosotros tenemos como cuidadores frente a la administración también de estos fármacos, porque como siempre sabemos, estamos en continua por supuesto, lucha por dejar de ser invisibles y convertirnos en invaluables, porque cada uno de ustedes, desde su radio de acción, son profesionales en cada una de las tareas que hacen, ya bien sean cuidadores familiares, que es ese cuidador familiar que la vida le impone ser cuidador, y que también accede a estos espacios, como los cuidadores informales y los cuidadores formales también, que siempre decimos que todo y cada uno de ustedes son profesionales en los servicios que cumplen. Entonces les voy a compartir la presentación. Me dicen por favor si se ve. Sí, señora, sí se ve. Buenas noches. Perfecto, gracias, buenas noches, muy amable como siempre. Voy a pasar a pantalla completa. Y bueno, precisamente el tema es manejo farmacológico del dolor. Y por supuesto, quería comenzar nuestra presentación de hoy con una frase del doctor Paracelso, que además es doctor, o sea, fue doctor, astrólogo, alquimista, y fue dentro de los principales aportes que le hizo precisamente a la medicina fue la creación de las primeras drogas basadas en químicas y minerales. Y él, por supuesto, dentro de todo lo que profesó, siempre comunicó que nada es veneno y todo es veneno. O sea que la diferencia está en la dosis. Quiero dejarles esta frase, porque además siempre nos gusta que ustedes también adquieran información y cultura general. Y quiero dejarles esta frase para que piensen un poquito, porque deviene mucho de la función que nosotros tenemos que cumplir. O sea, todo medicamento o toda sustancia se convierte en un veneno cuando nosotros excedemos la dosis. Por eso es importante que nosotros, desde el punto de vista de las funciones que tenemos que cumplir como cuidadores, no podemos accesar a cambiar una medicación, cambiar una dosis, quitar un tratamiento de manera abrupta, porque a veces hay medicamentos que no se pueden retirar de una vez, sino de manera paulatina, ir disminuyendo la dosis. Por eso quiero partir de la premisa que lo más fundamental es que ni nos automediquemos, no automediquemos tampoco a las personas que están dependientes a nuestro cuidado. Siempre con una consulta previa a un profesional de salud, en este caso el médico, que es quien indica el tratamiento. Por supuesto, no podría
dejar de hablar de la medicación sin decirles qué cosa es la farmacología. Por eso se los traje como concepto. Es la ciencia que estudia las acciones, propiedades de los fármacos y como ciencia básica estudia también las propiedades físicas y químicas de los fármacos, su preparación como medicamento, sus características farmacocinéticas y sus efectos en los organismos vivos. La farmacovigilancia, que es nuestra vital, y ojo, quiero que ya con esto quede perpetuado en la memoria que esta es la función vital que cumplimos nosotros como cuidadores. Farmacovigilancia, que por demás es una ciencia, igual que el arte del cuidado, que es arte y es ciencia. Es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas o cualquier otro problema de salud relacionado con los medicamentos. Por eso es importante nuestra función, porque nuestra función es precisamente estar con una conducta expectante una vez que hayamos administrado el medicamento solamente bajo estricta indicación médica. Y sí, ¿cuál es nuestra función? Conocer las denominadas RAMS, reacciones adversas medicamentosas, que son las que nos permiten a nosotros poner en mejor condición a la persona dependiente de nuestro cuidado para que después la naturaleza pueda actuar sobre él. O sea que creo que es importante que nos quede claro, tengamos visión de cuál es la función fundamental que cumplimos nosotros como cuidadores, ser farmacovigilantes. Administro un fármaco, automáticamente empiezo a observar las reacciones adversas que ya están descritas y para eso, cuando nosotros empecemos a brindar una medicación, tenemos que saber, conocer todo medicamento, tiene adentro un papelito que es denominado prospecto y ahí viene implícito y bien detallado cuál es el mecanismo de acción, para qué se utiliza, cuáles son las contraindicaciones que tiene y cuáles son las las reacciones adversas y la dosificación, inclusive para pediatría y para adultos. Entonces, por tanto y demás, es a lo primero que tenemos que tributar cuando vamos a administrar alguna medicación y, por supuesto, posterior, poder cumplir con la función de farmacovigilancia. ¿Qué cosa es una reacción adversa? O sea, un fármaco es ese efecto adverso, que es un término muy amplio, que se utiliza para referirse a los efectos no deseados de un fármaco y drogas que provocan malestar o resultan peligrosos. Todos y cada uno de los medicamentos tienen reacciones adversas. Reacciones adversas que, como bien les digo, si por ponerles un ejemplo, hay un medicamento que tiene como reacción adversa mareo, nosotros tenemos que, por supuesto, a la hora que lo administremos, poner a nuestro paciente o a nuestro dependiente del cuidado, sentarlo hasta que pasen esos efectos, porque por supuesto lo va a manifestar, pero ya nosotros lo tenemos como conocimiento incorporado. ¿Verdad? Entonces no es de alarmarse. Sí, por supuesto, ese síntoma de mareo, ¿verdad? Se manifiesta por tiempo prolongado, entonces nuestra función es avisorar al médico. Es importante, nosotros somos los que permanecemos generalmente 24/7 al lado de nuestros dependientes, somos los que los conocemos en mayor medida. Por tanto y demás, vamos a saber cuando una medicación, y eso sí nos asiste a nosotros, quizás esté haciendo el efecto contrario al cual se indicó. Entonces es importante que nosotros tengamos esto claro y sobre todo ahora en esta etapa y en esta parte que vamos a entrar, que es la farmacología del dolor, porque hay medicamentos que son altamente peligrosos si nosotros excedemos en dosificación. Por eso es importante no tributar ni a la automedicación, ni muchísimo menos medicar sin ninguna indicación médica, valga la redundancia, a la persona dependiente de nuestro cuidado. Y ya, por supuesto, entrando en materia, vamos a hablar de tratamiento farmacológico que se utiliza o más utilizado o más recomendado para el dolor. Y por supuesto, para instaurar estos tratamientos farmacológicos destinados al dolor, precisamente muchos médicos se rigen por la escala terapéutica que ha denominado la Organización Mundial de la Salud,
basando sus decisiones fundamentalmente en la intensidad del dolor. Por eso aquí se los describo, un dolor leve, dolor moderado y dolor grave. Realmente se elige el analgésico en función a ese tipo de dolor y de su duración. Además, por supuesto, sopesa los posibles riesgos y beneficios. Y aquí me detengo, porque esto es muy técnico para la parte de medicina y me gusta que ustedes también incorporen conocimientos técnicos, ¿verdad? Que cambien, modifiquen el conocimiento una vez que entren acá y se apertrechen de cosas nuevas. Bueno, ¿qué quiere decir riesgo y beneficio? Es un medicamento que yo le aporto a mi paciente y por supuesto a mi dependiente del cuidado y que por supuesto sé que tiene implícitas reacciones adversas y aún así se lo tengo que poner y teniendo en cuenta ese riesgo-beneficio. Les pongo un ejemplo. Usamos muchísimo el diclofenac. El diclofenac es un medicamento que se utiliza también como analgésico y el diclofenac, cuando nosotros lo administramos, dentro de sus reacciones adversas, puede provocar hipertensión arterial. Si tenemos un paciente que es hipertenso, nosotros lo primero que tenemos que saber es si mi paciente tiene los signos vitales, en este caso, la presión arterial dentro de los parámetros normales para yo poder administrar el diclofenac. ¿Por qué? Porque entonces, si yo le administro el diclofenac y tiene su presión alta, por supuesto que va a aumentar esa tensión arterial y puede tributar hasta con un stroke, un ACV y sobre todo un adulto mayor. Fíjense la importancia de conocer las RAMs, la importancia de conocer las acciones de los medicamentos. ¿Qué me tocaría a mí? Fíjense, y les sigo el ejemplo, ¿qué me tocaría a mí en ese caso como cuidador? Como función dentro de la farmacovigilancia. Si mi paciente es hipertenso, está con hipertensión y necesita tributar porque tiene un tratamiento con diclofenac, ¿qué hago? Pongo el medicamento en pausa. No es que yo le quite el medicamento, la indicación. Fíjense, quiero que quede claro. Es que lo pongo en pausa, lo que se denomina en inglés hold medication. O sea, pongo la medicación en pausa. Si le tocaba a las 9 de la mañana, yo voy a medir esa tensión arterial. Si está elevada, no se lo voy a dar a las 9 de la mañana. Voy a darle su medicación antihipertensiva y espero de unos 30 minutos a una hora, que es cuando debe tener la vida media generalmente los antihipertensivos, y entonces cuando vuelva a comprobar que su signo vital está en mejor condición, entonces que puedo administrar el diclofenac. Fíjense, medicación en pausa. Eso sí podemos hacer nosotros. Pero una vez que ya el paciente esté en mejor condición, continuar con su tratamiento y, por supuesto, registrar el suceso, por qué tuvimos que hacer hold medication y después comunicarle al médico que precisamente fue porque tenía un pico hipertensivo y se decidió dar en otro horario. Creo que esto es importante. Nosotros tenemos que tener claro. Entonces, esta escala analgésica, precisamente dentro del dolor leve, se utilizan analgésicos no opioides más coadyuvantes, que después vamos a ver cuáles son todos esos medicamentos. En el dolor moderado, opioides menores, con analgésicos no opioides y con coadyuvantes también se le puede poner, y opioides potentes como y más analgésicos no opioides y coadyuvantes. Esta es la escala analgésica. Dentro de los coadyuvantes tenemos a los corticoides, antidepresivos, anticonvulsionantes y la fenotiazida. Es importante que ustedes conozcan los fármacos utilizados para aliviar el dolor analgésico. Normalmente se dividen en 3 categorías. Las categorías son los no opiáceos, los opiáceos, que son narcóticos. Por eso voy a hacer mucho énfasis y le voy a dedicar casi el mayor tiempo de esta presentación precisamente a los opioides o opiáceos, porque son medicamentos que son narcóticos y que nosotros, menos que ninguno, podemos administrar sin una previa indicación médica, y además se pueden utilizar estos medicamentos coadyuvantes o analgésicos secundarios, que son medicamentos que se utilizan inclusive para tratar, como por ejemplo, convulsiones o la depresión, pero que también ayudan a aliviar el dolor.
Entonces acá yo les puse también de la Organización Mundial de la Salud por escalón, esa misma escalera que tributa a la medicación, y les puse algunos ejemplos. Dentro del primer escalón, dentro de los opioides, está el paracetamol, el metamizol, el ibuprofeno, diclofenato, los AINES, que les voy a explicar cuáles son, los coadyuvantes. Dentro del segundo escalón están los opioides débiles, que no son opioides o menos opioides, que es el tramadol, la petidina, la pentazocina y los coadyuvantes. Ahora, dentro en el tercer escalón, que ya sería para ese dolor grave, están los opioides potentes clásicos, y también los podemos conjugar con los no opioides. Ahí ponemos la morfina, la buprenorfina, la oxicodona, la hidromorfona, el fentanilo, y también podemos asociarlos con los no opioides, que son los coadyuvantes. Ahora, dentro de los medicamentos que no son opiáceos, se disponen diversos analgésicos, y a menudo, por supuesto, son eficaces para el dolor entre leve y moderado, y a veces también se puede utilizar en el dolor intenso. Estos fármacos son a menudo los preferidos realmente para tratar el dolor, o sea, como el comienzo de la etapa medicamentosa. No crean dependencia física ni tolerancia tampoco en el mayor de los casos. En este caso, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, aquí por ejemplo en Paraguay se conoce como la aspirinita, pero todos sabemos que el ácido acetil salicílico, que es su nombre genérico y más conocido como la aspirina, por supuesto, y el paracetamol en algunos lugares se venden inclusive hasta sin receta. Entonces podemos utilizar también otros analgésicos no opiáceos, que son estos antiinflamatorios esteroides, que son los denominados AINES. Por eso se llama AINES, así se denomina. O sea, cuando usted escuche que el médico le diga, te voy a indicar un AINES, son estos antiinflamatorios no esteroideos. Y estos medicamentos, algunos se comercializan sin receta médica, pero las dosis más elevadas, por supuesto, sí deben requerir o generalmente requieren. Por favor, los micrófonos que son tan amables. Micrófono, por favor. Pero pueden requerir esa receta médica. Y por supuesto, esos medicamentos que son de venta libre son razonablemente inocuos para su administración durante breves periodos de tiempo. Por eso es que se pueden hacer su venta de manera libre. Y las personas, por supuesto, todos debemos seguir las indicaciones del prospecto para poder realmente aplicar esta medicación, tanto para nosotros como para las personas dependientes de nuestro cuidado. Estos antiinflamatorios no esteroideos, más conocidos como los AINES, disminuyen la sensación del dolor. A dosis más altas reducen también la inflamación, que con frecuencia la inflamación acompaña o empeora lastimosamente el dolor, y tienen estos efectos porque disminuyen la producción de una sustancia que son similares a las hormonas denominadas prostaglandinas. Las distintas prostaglandinas tienen, por supuesto, funciones diferentes. ¿Cómo hacer que las neuronas respondan con mayor probabilidad a las señales del dolor y provocar que los vasos sanguíneos se dilaten? Entonces, los AINES no solo alivian el dolor, sino también que actúan, por eso se los puse como ejemplo, también como antiinflamatorios, que por supuesto ayudan a reducir ese dolor que el mismo provoca. A menudo se toman por vía oral, y algunos AINES como el ketorolac, el diclofenac, el ibuprofeno también se pueden administrar solo y únicamente por indicación médica mediante la vía endovenosa o por la vía intramuscular, según la elección por supuesto, del profesional. La indometacina
También es uno de los medicamentos que se puede administrar en forma de supositorio rectal, y también el diclofenac se comercializa en forma de crema, o sea, como un ungüento, y también podría, por supuesto, se utiliza para aliviar el dolor. Realmente es importante conocer que aunque se utilizan también muchísimo los AINES, tienen, por supuesto, todos reacciones adversas. Por ejemplo, como reacciones en el aparato digestivo, porque los AINES tienden a irritar la mucosa gástrica, a irritar el estómago y causar ese malestar digestivo como indigestión, náuseas, hinchazón abdominal. Entonces, por eso es importante nosotros conocer cuáles son realmente esas reacciones adversas. Incrementan también el riesgo de hemorragia, especialmente en el tubo digestivo. O sea, estas son las reacciones adversas normales. Por eso es que tiene que ser bajo estricta indicación médica, que va a saber por cuánto tiempo va a indicar precisamente los AINES. Los AINES también tributan a hacer retención de líquido o problemas renales. A veces causan esa retención de líquido o hinchazón, que es lo que nosotros denominamos en la medicina cuando tiene presencia de GOD, cuando tiene edemas en miembros inferiores, sobre todo, que generalmente donde más tributan. También pueden aumentar con la ingestión de los AINES los problemas cardiovasculares. Por eso es importante, excepto la aspirina, el acetilsalicílico, que precisamente no tiene esta acción, ¿verdad? Entonces es importante nosotros conocer las reacciones adversas. Por eso tenemos que siempre tener bien claro cuando el médico indica por qué tiempo, hasta qué tiempo vamos a estar, porque el riesgo parece aumentar. Todos estos riesgos que yo les estoy comentando parece aumentar con dosis altas o con un uso prolongado de la medicación. Por eso cuando nos dicen por 15 días, es hasta 15 días. A veces sucede que vamos a dar una medicación, nos dice por 15 días, a los 3 días me siento bien, o mi dependiente ya se siente mejor. Bueno, ¿para qué se la vamos a seguir dando? Y ahí entonces tributamos a algo que se denomina en la farmacología un efecto de rebote. Y entonces quizás el dolor vuelva con más fuerza. Por eso es importante cumplir estrictamente las indicaciones médicas. Las personas que están mucho tiempo, o sea, con tiempo muy prolongado, consumiendo los AINES, tributan precisamente a quizás tener estas complicaciones. Y por supuesto, el riesgo de los efectos secundarios o estas RAMs que estamos hablando es realmente, para algunos grupos es mucho mayor ese riesgo, como las personas de avanzada, o sea, los adultos mayores, las personas que consumen bebidas alcohólicas regularmente, personas con arteriopatía crónica, otras enfermedades cardiovasculares y los vasos sanguíneos, y por supuesto tienen más incidencia de padecer estas anomalías. Y por supuesto también si tiene un trastorno renal o hepático, se requiere realmente la supervisión médica cuando tomen los AINES. Algunos fármacos que también son prescritos para el corazón y la presión arterial no actúan bien si se combinan con estos fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Y aquí también me detengo. Dentro del prospecto también indica la interacción medicamentosa, porque a veces estamos tomando un medicamento y siempre tenemos que preguntarle al médico, o sea, cuando lo indica, cuando lo indicó, por supuesto, es porque no hay ningún tipo de interacción medicamentosa. Pero si nosotros le vamos a recomendar algún medicamento, o sea, o a consultar si podíamos tomar, también tenemos que tener en cuenta no solo se lo podemos tomar o si lo puede tomar mi dependiente, es consultarle también si no tiene reacción o interacción medicamentosa con el medicamento que ya yo estoy consumiendo por determinada patología. Recordemos que los adultos mayores generalmente tributan a la polifarmacia, ¿verdad? Lastimosamente, entre ese riesgo y beneficio existe la polifarmacia, y realmente hay que ver al individuo como para poder brindar ese cuidado holístico, ver al individuo como un todo único, ¿verdad? Y a veces hay medicamentos que sirven para la presión arterial y sirven también para las afecciones cardiovasculares, y es todo en uno. O sea, no es necesario poner un tratamiento para
la afección cardiovascular y otro tratamiento para la hipertensión arterial. A veces en uno solo encontramos ese riesgo-beneficio, o sea, esos efectos deseados que nosotros queremos. O sea, los AINES tópicos, también les había hablado de ellos, que son los que se utilizan como ungüentos, están en cremas o geles y se aplican también directamente sobre la piel en esa zona que esté adolorida y se puede aplicar, por ejemplo, el diclofenaco en gel en la articulación para aliviar el dolor, sobre todo ese dolor que provoca la artrosis y ayuda también, por consiguiente, a mejorar el movimiento. También está disponible dentro de sus formas de presentación como parche cutáneo y muchos de ustedes conocen de este tipo de parches y que también se aplican o se utilizan los parches para aliviar, ¿verdad? Disminuir, mitigar el dolor agudo en esos esguinces que son los esguinces leves, en torceduras e inclusive en contusiones. Entonces es importante saber y conocer. Es realmente se cree, o sea, es lo que las investigaciones han demostrado que realmente estos AINES también son inclusive muchos menos corrosivos para la parte digestiva que la aspirina. Por eso es importante a veces poner un cobertor gástrico. Muchos utilizan el omeprazol y realmente el omeprazol, les comunico, no es un cobertor gástrico, es un inhibidor de las bombas de protones, o sea, ese ácido ayuda a evitar la formación de ácido a nivel estomacal. Por eso es importante porque además a largo plazo tiene también el omeprazol, que a veces las personas empiezan a tomar de por vida, tiene también efectos bastante serios a largo plazo. Por eso es importante también evaluar el uso continuo y prolongado del omeprazol. Entonces, el riesgo puede ser menor, sobre todo si utilizamos el naproxeno o otros AINES que también dentro de la descripción está. Por eso a veces se indica que el naproxeno es la mejor opción para las personas con un riesgo elevado de sufrir estos trastornos que realmente y que requieren los AINES. Eso es importante. El paracetamol, que también es uno de los que se utiliza muchísimo, o acetaminofén, que pues tiene varios nombres. Acuérdense que los medicamentos tienen nombres genéricos, tienen nombres comerciales. Realmente actúa también, no tiene una práctica antiinflamatoria muy sutil, no afecta la capacidad de la sangre para coagularse y casi no tiene efectos adversos sobre la mucosa gástrica, o sea, sobre el estómago. Por eso también es de buena elección. El paracetamol también es muy seguro y a dosis alta, por supuesto, es hepatotóxico. Por eso es importante consultar, porque a largo plazo, por supuesto que puede ocasionar una lesión hepática irreversible. Por eso es que yo les empecé con la frase de que nada es veneno, todo es veneno, solo depende la dosis. Es lo que cambia. Y de hecho, existe la denominada intoxicación por paracetamol. Fíjense si lo de Paracelso está bien descrito, que se puede hasta intoxicar con agua. Usted empieza a tomar mucha agua y con el agua también se puede intoxicar. Entonces, por tanto y demás, siempre la dosis es la que tenemos que tener en cuenta. Otros de los medicamentos que se utilizan para el alivio del dolor son los corticosteroides, que como ustedes conocen, son algunos ya deben conocer, son utilizados para las alergias, el asma, la urticaria, el eczema, la psoriasis, la enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, que es lo que conocemos como EPOC, y toda la afección inflamatoria intestinal y el lupus eritematoso. Los corticosteroides producen gran
variedad de efectos que incluyen precisamente el mejoramiento del estado de ánimo, la actividad antiinflamatoria, la actividad antiemética, o sea, esos vómitos que a veces que presentan nuestros dependientes, y también ayudan a la estimulación del apetito. Estos efectos pueden también ser muy beneficiosos para el manejo de la caquexia y de la anorexia en enfermedades que son terminales. Acuérdense que hay enfermedades que ya tributan a ese cuidado paliativo, como una enfermedad oncológica, una enfermedad con un deterioro cognitivo, como alguna demencia, y realmente los pacientes generalmente pueden presentar la anorexia, y los corticoides ayudan a que el paciente empiece, por supuesto, a sentir el apetito. Los corticoides también reducen el edema cerebral y espinal y son esenciales también para el manejo de las urgencias. Es importante. Entonces, se pueden tomar corticoides como la prednisona, la dexametasona por vía oral si el dolor es intenso y por una inflamación, como por ejemplo también se utilizan mucho en la enfermedad de la gota. Pero ojo, hay que tener también la indicación del tiempo que se va a utilizar. O sea, creo que es importante. Los opioides o opiáceos. Aquí me quiero detener. Estos opiáceos, aquí les puse algunos ejemplos, está la morfina, el tramadol, el fentanilo, y si ven en nuestras imágenes, que siempre tratamos de que sean para ustedes sugerentes, que tengan la información subliminal, está puesto y contenido arriba en la primera imagen, paciente, dirección y la fecha, porque llevan un registro estos analgésicos opiáceos que a veces, por supuesto, o sea, son denominados también narcóticos y son eficaces para muchos tipos diferentes de dolor. Y por lo general, o está reconocido que son los analgésicos más potentes. Pero ojo, realmente tienen que estar bien controlados e indicados únicamente por el médico, bajo una orientación ante la patología. Los opiáceos están relacionados químicamente con la morfina, que es una sustancia natural que se extrae, les doy como dato asociado, se extrae de las amapolas, y algunos opiáceos se extraen de las plantas y otros se producen en un laboratorio. Los opiáceos se prescriben o se indican a menudo durante unos días para tratar ese dolor intenso, que por supuesto es probable que disminuya rápidamente, como el dolor debido a una lesión o el dolor después de una cirugía, o a veces ese dolor ya en etapas terminales. Generalmente se cambia la prescripción a analgésicos no opiáceos tan pronto como sea posible, porque los opiáceos tienen efectos secundarios y existe, o sea, potentes, y existe un riesgo de mal uso y, ojo, adicción. Por eso es importante el control de la administración de los opiáceos. Y realmente es importante que se utilizan también en el tratamiento de los pacientes con dolores crónicos. Y por supuesto, a veces, si los médicos prescriben o indican, prescripción es lo mismo que indicación médica, y prescriben los opiáceos durante periodos más largos de tiempo para las personas que sufren ese dolor intenso debido a un cáncer terminal, a una enfermedad terminal, especialmente, como bien les decía a ustedes, como esos cuidados administrados al final de la vida, como los cuidados paliativos. Acuérdense que los cuidados paliativos no es ayudar a morir, es sino ayudar a nuestra persona dependiente de cuidado a transitar hacia la muerte con dignidad. En estas situaciones, los efectos secundarios generalmente se pueden prevenir o controlar, y el mal uso o la adicción no son motivos de preocupación, porque bueno, realmente es con lo único que se va a aliviar. Antes de prescribir el opiáceo para cualquier tipo de dolor crónico, los médicos van a considerar primero cuál es el enfoque terapéutico habitual. O sea, no es que se le va a dar el opiáceo de primera intención, no.
¿Cuál es el enfoque terapéutico que está teniendo hasta ahora? Ya no está resolviendo, ya está en una etapa terminal, entonces vamos a tributar realmente a consideración a indicar los opioides. Si se puede, y siempre se va a consultar, si se puede preferentemente utilizar otros tratamientos. Si la persona corre un riesgo elevado de efectos adversos al opiáceo, también se va a tener en consideración al opioide para poder indicar. Si existe probabilidad de que la persona haga un mal uso o abuso de los opiáceos, o si es posible que lo trate o lo utilice para otros fines, por ejemplo, para venderlos. Estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, que una de las causas de muertes, o sea, que se están poniendo dentro del ranking de los primeros números, es precisamente el consumo de fentanilo, y es los denominados zombies que quizás han visto ustedes en algunos documentales y demás. Si existe un riesgo elevado de sufrir un problema, el médico puede derivar la persona afectada a un especialista en el dolor, a un profesional también de salud mental que tenga, por supuesto, experiencia en el uso o abuso, lamentablemente, de sustancias. Por ejemplo, las personas que ya han sufrido esa adicción suelen necesitar realmente un informe de referencia, que es una derivación, en algunos países, o sea, se denomina derivación, también se le puede decir volante médico, donde se va a indicar, se va a explicar detalladamente que ya esta persona está con una adicción a los opiáceos. Cuando se prescriben estos opiáceos para el dolor crónico, se describe también la naturaleza del trastorno que padece la persona, por supuesto, y inmediatamente, como bien les decía, deriva al especialista. Y por supuesto, los trastornos tienen que estar descritos cuando no se tiene el medicamento, o sea, como punto de referencia de que ya se está en una adicción. Y realmente el médico le hace un interrogatorio donde le pregunta cuáles son sus expectativas, cuáles son los objetivos, y por lo general se proporciona esa información escrita donde describe también los riesgos de tomar los opiáceos. Después de comentar toda esta información y de comprenderla, se le pide al paciente o al dependiente que esté bajo nuestro cuidado, o nosotros en este caso, en su defecto, o el familiar, que firme un consentimiento informado. Fíjense, les estoy haciendo toda la retórica de cómo se debe tributar a un opiáceo para que nosotros tengamos conciencia de que no debemos medicarlo por decisión propia, ¿no? O sea, realmente cuando se prescribe un opiáceo para el dolor crónico, se describen también de manera muy detallada cuáles son los riesgos y los efectos secundarios. Se aconseja no beber alcohol o tomar medicamentos contra la ansiedad o inductores del sueño cuando se toman opiáceos. Y aquí estamos hablando de interacción medicamentosa. Tomar solamente las dosis recomendadas por el médico y según esa pauta que se ha recomendado, y no cambiar la dosis. Acuérdense que les digo, en ningún medicamento. Por supuesto, guardar el opioide en un lugar seguro, y también tenemos que tener claro todas las indicaciones y el tiempo que lo vamos a tener que utilizar. Es importante. Y conocer que en el caso de los pacientes que ya hayan hecho alguna intoxicación por opiáceos, existe el antídoto que es la naloxona, que es la que se utiliza para contrarrestar todos los efectos tóxicos que producen los opiáceos. Hasta ese dato les traje incorporado, que aunque no tiene, que realmente la naloxona no se utiliza para el dolor, pero sí es el antídoto si tuviese que el dependiente, la persona dependiente de nuestro cuidado, tuviese que tributar por ese dolor crónico y tiene alguna toxicidad por la utilización de los opiáceos, ya conocemos que la naloxona es realmente el antídoto. Dentro de las reacciones adversas de los opiáceos, podríamos estar hablando casi toda la noche. Entre las más importantes, somnolencia, falta de claridad o confusión mental, náuseas, vómitos, estreñimiento, retención de orina, contracción involuntaria de los músculos, que es lo que se denomina la mioclonía, prurito, que es la picazón,
una peligrosa ralentización de la respiración, o sea que pueden llegar a deprimir el centro respiratorio y lastimosamente la muerte. Entonces, por tanto y demás, creo que es importante que nosotros adquiramos conciencia acerca de el consumo de los opiáceos, independientemente que está dentro del nivel 3 de la escala del dolor. Y aquí les pongo también los fármacos coadyuvantes, que son esos fármacos que precisamente se utilizan para otro tipo de fin, pero a su vez sirven para el dolor. Aquí tenemos los antidepresivos que les puse, como por ejemplo la amitriptilina, porque estos medicamentos aumentan o modifican de acción o sea, de otro medicamento, y que su acción principal, fíjense, de estos medicamentos, su acción principal no es la analgesia, porque como lo ven, son antidepresivos, son neurolépticos, son anticonvulsionantes, pero tienen una actividad analgésica en determinadas condiciones o síndromes dolorosos, ¿verdad? Y se cree que realmente estos analgésicos secundarios funcionan cambiando la forma en que los nervios procesan el dolor. Entonces, se puede utilizar la amitriptilina, que se indica también cuando hay un dolor neuropático constante, también en el tenesmo rectal, o cuando hay, por supuesto, insomnio o depresión asociada, ¿verdad? Entonces, estos son los medicamentos que también se pueden utilizar. Y bueno, hemos visto los medicamentos no opiáceos, los opiáceos y los coadyuvantes que pueden ser utilizados en el manejo del dolor. O sea, estos son los más importantes, los que más se utilizan a nivel internacional. Ahora, sí es importante también conocer que realmente también se pueden utilizar algunos anestésicos a nivel local, que también están descritos su utilización. Ahora, no debe subestimarse jamás el apoyo psicológico en las personas que padecen de dolor. O sea, no solamente todo es tributar al tratamiento medicamentoso, aunque existe y está destinado para ello. Los amigos, la familia, nosotros los cuidadores, debemos ser conscientes de que las personas con dolor sufren, necesitan apoyo y quizás padezcan también depresión o ansiedad que requieren ese consejo psicológico. Esto no podemos dejarlo de la mano. La mayoría de estos analgésicos son eficaces para el dolor, pero realmente la terapia también cognitivo-conductual puede reducir el dolor, y es entonces esa parte que denominamos el tratamiento no medicamentoso al dolor. Entonces es importante porque si también ayudan a reducir el dolor y la discapacidad relacionada con el dolor, y ayudar a las personas afectadas a sobrellevarlos. Y bueno, hasta aquí me voy a detener porque bueno, ya tendrán otro espacio donde van a hablar y se va a abordar el tema de el tratamiento no farmacológico del dolor. Y por supuesto, como siempre, ser cuidador es un acto responsable de amor. La Red Latinoamericana de Cuidadores agradece a la Magíster Leticia Chemanatú por explicarnos los tratamientos farmacológicos para el dolor. Recuerda que ser cuidador integral es un acto responsable de amor. Cuidador, síguenos en el canal de YouTube para mantenerte actualizado. La Red Latinoamericana de Cuidadores, siempre a tu lado.